palabra y que ésta haya cabida en nuestros corazones y tu palabra transforme nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro ser. Oramos y nos ponemos en tus manos en esta noche, divino alfarero, porque queremos que tú sigas trabajando en nuestras vidas, que quiebres nuestra vida, en nuestra vasija, nos transformes en tus manos y nos des la forma que tú quieras darnos en esta noche conforme a tus planes y propósitos para con nuestras vidas. Nos entregamos a ti en esta noche, Espíritu Santo. Si usted lo desea ahí donde está, dígale, haz conmigo como tú quieras, Espíritu Santo. Dígale, habla mi vida, oh Dios. Pida al Espíritu de Dios que la palabra de Dios transforme, como decía nuestro hermano en su saludo. No queremos solamente un conocimiento de la palabra de Dios, sino que esa palabra de Dios opere en nuestra vida un cambio y una transformación en todo nuestro ser. Lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús y te damos muchas gracias. ¿Podemos decir amén, hermanos? Amén. Decimos amén, que así sea. Amados hermanos, realmente es un honor y es un privilegio estar nuevamente aquí en este lugar, un aniversario más, poder compartir y disfrutar junto con todos los hermanos de las diferentes iglesias y congregaciones, pero en especial agradecer al pastor Néstor, su esposa, sus hijos, los obreros. Hay una unidad muy especial en el Espíritu. Amén. El Señor nos ha unido desde hace muchos años atrás y nos ha permitido disfrutar de esta preciosa comunión. El Señor nos ha permitido, durante los años que dirigimos el Ministerio de Operación Niño de la Navidad, colaborar y trabajar con la iglesia aquí, de los años que llevamos también como directores de Cruzada, hemos acompañado a la iglesia aquí con actividades de evangelismo, discipulado, talleres diferentes y hermosos momentos. Y hace poquito estuvimos en el retiro también allí con los jóvenes y tantas instancias que uno puede recordar, momentos hermosos que hemos compartido juntos y los que vienen por delante. Amén. Dios mediante, el 4 de agosto, si Dios así lo permite, el domingo 4 de agosto, estaremos aquí con los matrimonios. ¿No es así? ¿Sí? ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Así que tendremos aquí un taller, un retiro de matrimonios, compartiendo hermosos principios de la palabra de Dios sobre la familia y el matrimonio. Amén. Y creo que también le decía a mi esposa, Dios nos ha dado la oportunidad de estar muchas oportunidades aquí, pero hoy estamos contentos que está parte de la congregación. Amén. Tenemos uno de los anexos que tenemos aquí en Montevideo, en el barrio Nuevo Capra, que está a 15 minutos de aquí. Los hermanos hoy, los sábados funcionan todos los anexos, pero hoy, invitamos a los hermanos y dijimos, vamos a trasladar el culto allá. Así que no hubo culto en el anexo, pero se vinieron aquí. Amén. Así que los tenemos. A ver, levanten la mano los hermanos de Nuevo Capra que están por aquí. Una alegría que en esta oportunidad puedan estar con nosotros. Ya les pedí perdón porque me iban a tener que volver a escuchar hoy acá. Pero gracias a Dios pudieron escuchar a otros siervos y a otros pastores y se liberaron por un rato de su pastor. Pero hermanos, realmente he sido muy bendecido hasta las lágrimas. Realmente pasé aquí secándome las lágrimas, siendo muy bendecido y ministrado por cada uno de los siervos que han compartido en este lugar. Pero también fui profundamente bendecido y conmovido por la canción que nuestros hermanos allí de Paysandú compartieron. ¿Dónde están los hermanos? Acá.
Muy bien. Quizás, hermano, después del mensaje, le pida que la cante de nuevo. Amén. Realmente, como él decía, quizás esa canción lo ha acompañado por 30 años, pero qué realidad, ¿no? Qué realidad la letra de esa canción, y qué importante es experimentar la fortaleza de Dios en medio de toda circunstancia de nuestra vida. Como él decía, estamos en un aniversario, pero más allá de que estemos en un aniversario, no dejamos de experimentar y atravesar diversas circunstancias en nuestras vidas. Y él decía, he estado en una lucha, ¿no? Estaba en una lucha de qué cantar. Y yo decía para mis adentros, y yo estoy en una lucha de qué predicar. ¿No? Y qué hermoso, porque mire, nosotros nos identificamos mucho con el pastor Néstor, con esta iglesia, con esta congregación, porque de alguna manera, digamos, yo me identifico, soy de la vieja guardia. Por eso me bendijeron tanto las alabanzas, Daniel y todo el grupo, que nos gustaría que pudieran ir a cantar todas estas alabanzas en la iglesia. ¿Dónde está Daniel? ¿Dani? Está por allá. ¿Sí? Que pudieran ir a un culto allá con todo el grupo de alabanzas, si el pastor les permite. Capaz que llevan al pastor también. Pero fuimos muy bendecidos por esos coros. Fuimos muy bendecidos por esas alabanzas, el himno que cantaba nuestro querido hermano Facio, ¿no? Yo me rindo a él, los himnos que tanto nos identifican. Y hermanos, qué lindo que cuando como siervos del Señor estamos sujetos al Espíritu Santo, preguntándole al Espíritu Santo, ¿qué quieres que cante? ¿Qué quieres que predique? Amén. Es muy importante recibir la guía del Espíritu Santo, porque Él conoce realmente nuestras necesidades. Él conoce cómo hemos venido a este lugar, nos conoce mejor que nadie, y estamos dependiendo, estamos en ese santo temor para que el Espíritu de Dios nos guíe y nos dirija, porque como predicadores podemos predicar acerca de decenas o cientos de temas, pero el tema es qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Por eso, hermano, lo entiendo, porque yo también he tenido esa lucha de decir, Señor, ¿qué es lo que tu iglesia necesita? ¿Qué es lo que tu pueblo necesita? ¿Qué quieres hablar a nuestras vidas y a nuestro corazón? Y mientras el hermano compartía esa alabanza, realmente que me quebrantó y ministró mi vida, venía a mi vida este pasaje en el libro de los Hechos. Si usted me acompaña y puede abrir su Biblia junto conmigo. Hechos capítulo 27. Quisiera que pudiéramos leer la palabra de Dios a partir del versículo 13, y lleva por título La tempestad en el mar. La tempestad en el mar. Y dice así la palabra de Dios: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos
llevar. Queridos hermanos, todos en la vida y a lo largo de la vida atravesamos por diferentes tormentas y atravesamos por diferentes tempestades y circunstancias en nuestra vida, ¿no es cierto? A todos nos toca atravesar por estas situaciones, y si tuviera que darle un título a este mensaje, le pondría: cuando Dios habla en la tormenta. Amén. Cuando Dios habla en la tormenta. Porque si hay algo que marca la diferencia cuando estamos atravesando por diferentes tormentas en la vida, es cuando recibimos una palabra de Dios. Recibimos una palabra de Dios en medio de esa tormenta. Y esa palabra que viene de parte de Dios lo cambia todo. Amén. Esa palabra que viene de parte de Dios cambia la perspectiva de la tormenta, cambia nuestra visión de lo que estamos pasando y viviendo. Y mi oración es en esta noche, que sea lo que sea que estés atravesando, en esta noche puedas recibir una palabra de Dios. En esta noche, quizás en medio de esos conflictos, quizás estás atravesando un conflicto en la familia, quizás atraviesas un conflicto matrimonial, quizás atraviesas un conflicto con tus hijos, quizás tus hijos están apartados del camino del Señor, se han ido a la droga, están en situaciones complicadas, en relaciones sentimentales difíciles, quizás estás pasando un conflicto personal, quizás estás atravesando un tiempo de confusión, estás atravesando situaciones personales que por ahí, atravesando por sentimientos, por ahí de amargura, de tristeza, de culpa, o quizás en medio de esas circunstancias que estás atravesando, tu mente parece un campo de batalla. Parece que, miren, dicen los especialistas, los neurólogos, el ser humano tiene más de 70.000 pensamientos al día. 70.000. Muchas veces los pensamientos nos abruman. En medio de las circunstancias que vivimos y atravesamos, tenemos tantos conflictos que a veces nos acostamos para querer dormir, pero no podemos dormir porque parece que la mente no descansa. Parece que los problemas, quizás estás atravesando problemas laborales, conflictos con el jefe, quizás estás a punto de perder el trabajo, fuiste al seguro de paro, quizás los conflictos que estás enfrentando pueden ser aún en la obra de Dios. Estás sirviendo a Dios, pero hay problemas en la obra, hay problemas en el ministerio, estás atravesando tormentas en ciertas áreas ministeriales de tu vida que están causando una gran cantidad de pensamientos, emociones, situaciones, y estamos viviendo diferentes circunstancias. Y saben que hay diferentes clases de tormentas, porque hay tormentas, por ejemplo, tormentas de verano. Las tormentas de verano, ¿cómo son? ¿Cómo son? Cortas. Las tormentas de verano, de repente se arma toda una tormenta, llovió media hora, un rato, y de repente salió y listo. Y las tormentas de repente cortas, como las tormentas de verano, por ahí parece que es puro amague, mucho ruido y pocas. Pero hay otras tormentas que de repente ya es más complicado, porque son tormentas que vienen vientos, son tormentas que de repente a veces vienen con granizo, vienen con tormentas eléctricas, y las tormentas siempre causan determinados efectos, y las tormentas a su paso van dejando también sus rastros de que la tormenta ha pasado por ahí. Amén. Pero es mucho más difícil cuando las tormentas se extienden en el tiempo. Cuando empiezan a pasar los días
y los días y los días. Y parece que no vemos el sol, como les pasaba a ellos. La tormenta a la que vamos a leer no es una tormenta de verano, no es algo pasajero, sino que a medida que pasa el tiempo, ellos pasaron más de 14 días, más de 2 semanas, en medio de una tormenta terrible que realmente los azotó. Y a medida que pasan los días, como vamos a mirar un poco en el pasaje, el desgaste muchas veces es mayor, las consecuencias son más graves y necesitamos, como cantaba nuestro hermano, que Dios nos fortalezca, amén, y que Dios nos ayude. Y mi oración es que sea lo que sea que estés atravesando, hoy puedas recibir una palabra de Dios en medio de esa tormenta, y esa tormenta pueda realmente, aleluya, la visión de lo que estás viviendo pueda ser cambiado, amén. Y miren el contexto. Pablo tenía que viajar a Roma y comparecer ante César, y tenían que hacer un viaje por todo el Mediterráneo para llegar a Roma, allí hasta Italia. Y resulta que Pablo les dijo antes de salir: es mejor que no salgan, es mejor que no salgan, porque en este tiempo son tiempos de tormenta, son momentos en que está comprobado de que se levantan tempestades y vientos, y él le dio una palabra. Sin embargo, dice que la gente del barco, los tripulantes, le creyeron más al capitán del barco, al dueño de la nave, que dijeron: vamos a salir, y no prestaron atención a lo que Pablo decía. Quizás podemos leer el versículo 11, que dice: pero el centurión, mire esto, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste, e invernar allí. Mire, ellos tenían su proyección, tenían sus pensamientos, pero el siervo de Dios, el apóstol Pablo, les había dado una palabra y les dijo: mejor no salgan. Pero ¿cuántas veces? A veces nosotros recibimos una palabra de Dios, una directiva, pero prestamos atención a otras cosas. Prestamos atención más al capitán de la nave, al piloto de la nave, o lo que la mayoría dice, y hacemos nuestros planes. Bueno, mejor vamos de acá a Fenice, hacemos así, invernamos ahí, y parece que en nuestra mente nos armamos una idea de lo que queremos y hacia dónde vamos y lo que vamos a hacer. Y por eso, como leímos en el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles, diga conmigo, pareciéndoles, que ya tenían lo que, escuche esto, en nuestra vida, muchas veces, Dios nos deja que nosotros vayamos y hagamos determinadas cosas y parece que ya tenemos lo que deseamos. Me salí con la mía, ¿ves? Esto era así. Sin embargo, muchas veces parece, sopla una suave brisa y decimos: no hice caso a lo que dijo el siervo de Dios, mirá, me salí con la mía. Pero eso no pasa aquí, eso pasa normalmente en Toledo. ¿No? Acá todos obedecen a sus pastores. No sean mentirosos. Y hermanos, ¿y qué pasa? A veces parece que logramos las cosas y sin embargo de repente la vida viene todo bien, todo bárbaro, una suave brisa viene llevando la nave de nuestra vida y de repente, diga conmigo, de repente. El versículo 14 dice: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y mira, hermanos,
Las circunstancias en la vida muchas veces cambian de repente. Parece que todo va tranquilo, parece que todo va bien, y de repente se arma una tormenta, de repente pasan cosas en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la obra, que por ahí no las esperábamos, y se arma una tormenta. Y acá dice que no era cualquier tormenta, era un viento huracanado, que comenzó a golpear sobre esa nave. Y dice el verso 15, que siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa al viento. Nos abandonamos a él y nos dejamos. Mire esto, hermanos. Hay circunstancias en la vida y tormentas y vientos que se levantan que no podemos controlar, que no nos sobrepasan. Y ese viento te empuja y te lleva, y aunque intentaron poner proa a la nave, no lograron, porque la fuerza de ese viento huracanado arrebató la nave y perdieron el control. ¿Sabe? Hay circunstancias que Dios permite en nuestra vida, tormentas, que nos lleva a perder el control de esas circunstancias. Nos damos cuenta en esos momentos de nuestra pequeñez y de lo grande de la tormenta y que no las podemos controlar. Hay circunstancias en la vida que parece que se salen de nuestro control. ¿A cuánto le gusta tener todo bajo control? Levanta la mano a ver. ¿A cuánto le gusta tener todo bajo control? ¿Verdad que no nos gusta que nos lleven de las narices de aquí para allá, o que las cosas se salgan de control? Realmente a la mayoría no nos agrada esas circunstancias. ¿Sabe? Recuerdo que ahí está mi hijo Samuel, nuestro hijo Samuel aquí, que tiene 12 años. Y cuando él nació prematuro, de 8 meses. Mi esposa tuvo una enfermedad que se llama preeclampsia, y a causa de esa circunstancia el médico me dijo de repente, mirá, era un ginecólogo grado 5, y dice, mirá, si queremos salvarlos a los dos, hay que hacer cesárea de urgencia. Hay que inyectar los pulmones, madurar los pulmones de inmediato, y para salvar la vida de los dos tenemos que hacer cesárea de urgencia. Imagínense, yo venía de un viaje, regresaba de Norteamérica, había estado sirviendo al Señor y llegué directamente para ir a un control médico. Y fuimos a ese control médico y el médico dijo, de aquí ella no se puede ir y queda internada. Y entonces a veces la vida viene transitando de una manera y de repente se presentan circunstancias que no esperamos y tormentas que se vienen, y todo lo que parecía una gran bonanza y una brisa preciosa en un instante se transforma. Y cuando empiezan a pasar los días, tuvimos 13 días internados en CTI. No me pude mover del hospital. Y la cosa cada vez se iba empeorando, la situación cada vez más, hasta que llega el médico y me dice eso. Tenemos que hacer cesárea de urgencia. Mira, intentamos controlarle los valores, pero tiene proteinuria, albuminuria, tenía toda la situación, y dice, no hay chance. Y entonces había que atravesar por eso. Pero como si fuera poco, cuando él nace con 5 enfermedades. Con un hundimiento de cráneo que llamaba una impronta pélvica, que cuando lo veo y lo recibo, le veo 2 dedos, le podías meter en la cabeza. Y problemas en los intestinos que había que operarlo, 1000 cosas. Así que de ahí sale directo al CTI, le ponen cables por todos lados. Y hermanos, en esos momentos era algo tremendo. Viene el médico y me dice, mirá, hace 3 días que no expulsa el meconio lo tiene que expulsar el primer día o al segundo día, es ese tipo alquitrán, la primera materia que expulsan. Dice, pero tiene un problema en los intestinos, tiene bloqueado y hay que operarlo. 8 meses, CTI. Y todo eso se venía en medio de esas circunstancias. Y saben, hermanos, en esos momentos estaba en la presencia de Dios y comencé a orar, quedé solo en un momento allí y comencé a derramar mi alma delante de Dios.
y decirle: Señor, ayúdame. Señor, no sé qué hacer en medio de estas circunstancias. Esta tormenta y estas circunstancias me sobrepasan. Estas circunstancias pasa los médicos, lo que ellos pueden hacer, y ruego a ti que extiendas tu mano. Y sabe que mientras oraba a Dios y lloraba en la presencia de Dios al lado de la incubadora de Samuel, lleno todo de cables, de repente allí siento al Espíritu Santo que me dice: habrá muchas situaciones en tu vida que se saldrán de control y no podrás con ellas. Y muchas veces con tu propio hijo no podrás controlarlo y te sobrepasarán las cosas. Pero quiero siempre que estés en esta postura, humillado ante mi presencia y buscando mi ayuda. Amén. Hay circunstancias en la vida que Dios permite en nosotros para llevarnos a reconocer nuestra pequeñez y nuestra flaqueza, y que hay cosas que nos van a sobrepasar, que no vamos a poder controlar. Los vientos son muy grandes. Y saben que luego que hice esa oración, me fui a buscar a mi esposa antes de que lo operaran, y cuando regreso con ella, venía muy despacio caminando por la cesárea. Viene la doctora con una sonrisa de oreja a oreja, y le digo: ¿qué pasó, doctora? Acaba de expulsar el meconio, dice. Dale un aplauso a Jesucristo por eso. Pero Dios tenía que darme una gran lección de vida. Y me dijo: no solamente esta no va a ser la única vez, Andrés, que te tengas que postrar y llorar y decir: no puedo frente a esta situación, esto me sobrepasa, esto es mayor. Y muchas veces sentimos que en ciertas áreas de nuestra vida es como arrebatada la nave y no tenemos ese control. Y eso nos tiene que llevar a buscar a Dios y a depender de Él, porque nada escapa del control de Dios. Nada escapa de su control. Sí escapa de nuestro control, pero Dios es soberano y el cielo gobierna. Y saben, hermanos, pero muchas veces en medio de esas circunstancias que atravesamos, en vez de ir a buscar a Dios, en vez de humillarnos, ¿qué pasa? Muchas veces nuestra naturaleza humana pecaminosa nos lleva a reaccionar como reaccionaron los marineros de esta nave. Cuando sopló el viento, cuando vino la tempestad, en vez de orar, en vez de buscar a Dios, en medio de esas tormentas trataron de solucionar las cosas a su manera, con su experiencia, con su expertise y buscando la forma humana de solucionar. Fíjese lo que pasa en el verso 16. Dice: y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos ¿qué? Recoger el esquife. Mire esto, lo primero que hacen es recoger el esquife. ¿Alguien sabe lo que es el esquife? Bueno, Samuel, ¿sí? ¿Quién? Es el bote salvavidas. El esquife no es como los barcos modernos de ahora, que los botes salvavidas vienen arriba de los buques, sino que en los tiempos de antes el esquife era un bote que iba atado a una cuerda atrás del barco, y el barco iba y por una cuerda se tenía el esquife. Y lo primero que hacen es recoger el esquife y subirlo a bordo, porque dicen: vamos a ver si este barquito nos puede salvar de esta tormenta. Y entonces agarran el bote salvavidas. Eran más de 270 personas en el barco para un bote salvavidas, el esquife, y lo recogen para ver. Dice: bueno, vamos a tratar de asegurarnos de alguna manera. Pero sigue, el verso 17 dice: y una vez subido a bordo, hicieron, usaron de refuerzos para ceñir ¿qué? Mira el que tiene al lado, mírelo y dígale: me parece que te están hablando a vos. Y entonces usaron de refuerzos. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer y buscar la forma de reforzar el asunto, buscar la forma de arreglar la cosa. Usaron de refuerzos para reforzar la nave. Y mire esto: y teniendo temor de dar en la sirte,
¿Qué hicieron? Arriaron las velas y quedaron. Entonces ellos dijeron, miren, vamos a arriar las velas, subir las velas, porque el viento nos va a dar vuelta y va a quebrar la sirte del barco. Así que vamos a intentar. Y llega un momento que quedan a la deriva. Y saben, hermanos, ¿a cuántos les gusta quedar a la deriva? ¿Verdad que a nadie? Vuelvo a lo mismo, nos gusta tener el control. Pero Dios nos hace esta jugada. Usted sabe que Dios le mandó construir un arca a Noé, ¿sí o no? ¿Sabe cuáles eran algunas particularidades de esta arca? Escuche bien, el arca no tenía timón, el arca no tenía velas, el arca no tenía remos. ¿Sabe por qué? Porque el arca la tenía que conducir Dios. Ese bote no tenía timón. No era Noé que iba a llevar el arca a ver por dónde la llevaba. No, señor. No había remos porque no podía haber esfuerzo humano alguno que pudiera ir contra aquel gran diluvio. Y quien condujo la nave, parecía que la barca iba a la deriva, pero Dios la estaba llevando y de repente la hace estar en el monte Ararat y ahí le dice, acá te vas a quedar el arca. Dios condujo la nave. ¿Sabe? A veces podemos pensar que en las tormentas de nuestra vida estamos a la deriva, pero quiero decirte que Dios está conduciendo esa nave. Quizás tú dices, no puedo, no hay vela, no hay remo, no. Pero en esa circunstancia Dios está al control. Y como una vez estaba el arca de Noé y Dios la iba dirigiendo, Él va a saber llevarte a buen puerto. ¿Sabe qué empezó a pasar acá? Dios empezó a dirigir esa nave. ¿Por qué? Porque ellos tenían un plan de viaje. Ellos habían ideado, iban a parar en Fenicia, iban a hacer esto, iban a hacer lo otro. Y Dios, me imagino, mirándolos, diciéndoles, si ustedes supieran lo que va a pasar. ¿Sabe? Alguien me dijo, si quieres hacer reír a Dios, muéstrale tus planes. ¿Me entendió? Si quieres hacer reír a Dios, muéstrale tus planes. Y nosotros planeamos, decimos, vamos a hacer así, hacemos así, y Dios, si supieras, nada de eso iba a pasar. Dios tenía otro plan de viaje. Dios los iba a llevar en otros tiempos. Dios les iba a dar unas grandes lecciones en medio de esas tormentas, un gran aprendizaje a todos los tripulantes. Y entonces, hermanos, ¿sabe? Dios permite que las cosas se salgan de control para Él empezar a conducir la nave. Y nos dice, no te va a salvar ni el timón, ni las velas. Yo te voy a ir llevando en medio de esta tormenta y te voy a decir a dónde vas a terminar. Ellos querían ir a Fenice. ¿Sabe a dónde los llevó Dios? A la isla de Malta. No era Fenice. Dios tenía un propósito y lo iba a llevar a la isla de Malta. ¿Y sabe por qué? Porque ahí había gente que necesitaba conocer a Cristo. Pablo ni se imaginaba que él iba a predicar en Malta. No era parte del plan de viaje. Pero Dios tenía un propósito y Dios a veces te saca todas las cosas que parece que puedes controlar y Él dice, ahora yo quiero llevar la nave y yo voy a conducir la nave en medio de esta tormenta. Y en medio de esta tormenta te voy a enseñar grandes lecciones como se las enseñó a ellos. Sin embargo, dice el versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, diga conmigo furiosa tempestad, al día siguiente, ¿qué dice? Empezaron, miren, seguían ellos sin buscar a Dios, sin buscar directiva a Dios. ¿Qué hacían? Tratar de solucionar las cosas humanamente. Dijeron, oh, la furiosa tempestad está terrible, vamos a empezar a alijar, vamos a empezar a tirar por la borda, sacarle peso a la nave para que no se parta y tratar de ir más rápido hacia algún lugar que podamos llegar a tierra. Sacarle peso a la nave. Empezaron a alijar porque eran combatidos por una furiosa tempestad. Y el verso 19 dice, y al tercer día, ¿qué hicieron? Con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Fíjese, seguían. Yo no sé si usted se siente identificado, pero cuántas veces, aún en la obra, en el trabajo, tratamos de arreglar las cosas y probamos así, probamos así, pasa un día y no solucionamos, y pasa otro, y le buscamos la vuelta y tratamos de hacer acá.
Pero muchas veces no recurrimos a Dios, no buscamos la directiva de Dios. Seguimos empecinados en tratar de ver cómo nosotros arreglamos las cosas, cómo solucionamos el problema de matrimonio, cómo soluciono con los hijos, en la obra, en el trabajo, en la finanza, en la salud, etc. Y muchas veces Dios no es allí la primera opción. Verso 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por muchos días. Y acosados, diga conmigo, acosados, por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Queridos, a medida que pasan los días en las tormentas y en los problemas, y van pasando muchos días, y cuando no vemos el sol, no vemos una salida, parece que las cosas se complican más, no vemos ni sol ni estrellas. Y como dice acá, ellos eran acosados. ¿Sabe? El acoso es algo continuo, permanente, que viene sobre nuestra vida, y muchas veces somos acosados en nuestra mente o por circunstancias que no se alejan, y que cuando eso está como un puñal insistente allí una y otra vez, sentimos eso, que no se aleja. ¿Sabe? Hay momentos en la vida que a veces, como dice acá, perdemos la esperanza. Perdemos la esperanza de salvarnos. Perdemos la esperanza y decimos: esto no se va a solucionar más, esto no se va a arreglar más, esto no tiene opción, no hay vuelta. ¿Por qué? Porque llevamos tantos días siendo combatidos, acosados, no viendo sol ni días, que muchas veces llegamos a perder las esperanzas de salvarnos y de salir de ciertas circunstancias que nos aquejan en la vida. Y dice el versículo 21, entonces Pablo dice: como hacía ya muchos que no comían, puesto en pie en medio de ellos. Mire esto, hacía días que no comían. ¿Sabe qué pasa? Hay tempestades que nos llevan a veces a perder el apetito. Hay personas que a veces empiezan a perder peso, o al revés, la ansiedad de ciertas personas lleva a comer y empiezan a ganar peso, a engordar, porque la ansiedad los consume. Hay consecuencias y evidencias de ciertas cosas que vivimos. Y acá dice que hacía días que no comían. La preocupación, el estrés. Hay vidas que empiezan a perder el pelo, hay vidas que empiezan a tener problemas estomacales y empiezan a tener úlceras y empiezan a tener problemas de gastritis. ¿Por qué? Porque las circunstancias que están viviendo los llevan a esos conflictos y problemas en el estómago y en los intestinos, porque viven en un estrés, en una ansiedad que es la enfermedad de la época. Y dice lo siguiente en el versículo 21, hacían varios días que no comían, y puesto en pie en medio de ellos, mire lo que dice Pablo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme ¿qué? Haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. El apóstol Pablo le dice: si ustedes hubieran escuchado mi palabra, si ustedes me hubieran oído, no estarían atravesando por estas circunstancias. Pégale un codazo al que tenés al lado. Decirle: me parece que ese palo fue para vos. Decirle. Decirle: me parece que ese palo fue para vos. ¿Por qué no oíste al pastor? Viene el pastor y te da un consejo. Viene el pastor y te dice tal cosa. Le digo al hermano de la iglesia, estábamos de construcción, hoy empezamos a las 8 de la mañana, estamos de ciertas reformas y hicimos el devocional 8 de la mañana, ayer también. Si me ve cara de cansado o si me duermo predicando, despiérteme. Y entonces estuvimos hoy como hasta las 4 de la tarde en la iglesia, y yo hoy estaba orando por el culto y haciendo de pintor con el rodillo. ¿Vio? Esto lo digo para los obreros,
Porque hay obreros que solo quieren agarrar el micrófono. Y antes de aprender a agarrar un micrófono, aprenda a manejar una escoba y un rodillo. Ahora pégale al que tiene del otro lado y dígale, ese fue para vos. Porque algunos solo quieren el púlpito, la alabanza, y es momento de limpiar, es momento de pintar, es momento de hacer las cosas y... Si te he visto, estoy orando, pastor. Sí, venía a orar acá con nosotros. Entonces, hermanos, y hoy estábamos ahí, vete a pintar, y le digo a un hermano, pasa este producto en el piso con un pincel. ¿Qué hace él? Agarra la botella y tira ahí. Al rato viene, pastor, ¿qué pasó? Te manchó todo el piso. Ah, ¿y cómo hiciste? No, quiere. ¿Por qué no oíste la palabra en lo que uno te dice? ¿Y cuántas veces, hermano, viene la palabra, viene el mensaje, viene la exhortación, la predicación, y nos entran por acá, nos salen por allá, y nos metemos en cada circunstancia? Pablo le dice, hubiera sido bueno que hubieran oído, y para no recibir este perjuicio y este mal. Ahora, mire esto. Dice el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Queridos hermanos, ¿qué diferencia hay cuando recibimos una palabra de Dios en medio de la tormenta? ¿Qué diferencia hay cuando Dios nos habla en medio de los problemas de la vida y hay una palabra de Dios que nos orienta y que nos guía en medio de esas noches oscuras y terribles que vivimos? El apóstol Pablo dice, no teman, tengan buen ánimo. ¿Cómo cambia el ánimo? Cambia el ánimo cuando recibo una palabra de Dios. Cuando viene Dios y me habla en medio de esa tormenta y nos dice, no temas, no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante César, no vas a morir en esta tormenta. Dios comienza a recobrar el ánimo de ellos. Dios le dice, empieza a quitar los temores. Cuando Dios te habla en la tormenta, si estabas de mal ánimo y no tenías ánimo de nada, Dios te devuelve el ánimo. Amén. De repente viene Dios y te dice, tened buen ánimo, no temas. ¿Sabe? Me bendice. Porque no solo aquí Dios se apareció en medio de esa tormenta, sino que usted conoce, 2 veces se relatan 2 tormentas de los discípulos. ¿Se acuerda? En la barca. La primera tormenta dice que Jesús iba con ellos en la barca. ¿Y cómo estaba Jesús? Durmiendo en la barca. Y a veces parece que Jesús duerme en la barca. Y ahí hay una gran lección, porque Jesús se para y habla en la tormenta. Y cuando Jesús se para, le habla al mar, a las olas y al viento, y les ordena y se hace una gran bonanza. Y entonces, mire, Dios, los propósitos de Dios en la tormenta. Primero, en medio de esa tormenta, una vez más, Dios se para. Jesús se para y habla en la tormenta. Y cuando Dios habla en la tormenta, las cosas cambian. Cuando alguien recibe una palabra de Dios en la tormenta, las cosas son diferentes. Y en esta oportunidad, el viento y el mar se calmaron. Pero también, y sabe, ellos, mire, 2 cosas. Pudieron ver facetas de Jesús que no conocían. Si ellos no hubieran pasado por la tormenta, nunca hubieran experimentado que Dios podía calmar el viento y las olas. Amén. En esa tormenta,
Vas a experimentar cosas de Jesús que nunca experimentaste antes. Vas a vivir facetas de Dios y conocer el poder de Dios como nunca antes. Como me pasó a mí, oré a Dios y Dios sanó a Samuel y quitó ese nudo que tenía en el intestino, que tenían que operar porque no expulsaba el meconio. Yo podía ver a Dios obrar en la tormenta trayendo sanidad. Pero Dios te permite pasar por esas circunstancias y Dios sanó a Samuel de las 5 enfermedades que tenía. Y está, mire, hecho un robusto, más sano que todos nosotros. Dios, pero era necesario. Pero también Dios nos lleva a conocer nuestra poca fe. Por eso Dios le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? En la tormenta Dios nos confronta con nuestras flaquezas, debilidades, áreas de nuestra vida que tienen que cambiar, áreas de nuestra vida que tenemos que crecer y desarrollar en medio de la tormenta. ¿Dice amén? En medio de eso que estás viviendo, vas a conocer facetas de Dios que nunca has visto, pero también serás confrontado con áreas de tu vida que tienen que cambiar y Dios te va a decir, hombre de poca fe o mujer en esta área, en aquello, en lo otro, nos confronta. ¿Sabe? Sin embargo, en la segunda tormenta fue distinto. Jesús agarra y les dice, muchachos, vayan ustedes adelante que yo ahora los alcanzo. Ya no fue con ellos en la barca. ¿Por qué? Porque tenían que crecer y experimentar la tormenta de una forma distinta. Y sabe, a veces nosotros creemos que porque andamos con Jesús vamos a estar libres de tormenta. No es así. Jesús estaba en la barca y vino la tormenta. Después Jesús los manda. Y cuando los manda, y los manda solos, se viene una gran tormenta. Y ahí entra la confusión. Y uno dice, pero si Jesús me mandó, y Jesús no me dijo que cruzara a la otra orilla, y me manda a ir al otro lado, y se viene esta tremenda tormenta. Entonces, y ahí la confusión humana. Es decir, pero ¿será que Dios me mandó? ¿Será que Dios me puso? ¿Por qué me vino esta tormenta? Y no podemos ver a veces que Dios está ahí. Y ahí Dios se manifiesta diferente. Viene caminando sobre el mar, dándoles y demostrándoles quién Él era, que Él podía caminar por encima de todas esas circunstancias. Y Pedro iba a experimentar algo que no había experimentado en la primera. Él iba a caminar sobre las aguas. Amén. Él iba a experimentar cosas que no había experimentado. Iba a caminar sobre las aguas, pero también iba a experimentar que al mirar y sacar la mirada de Jesús y ponerla en el viento y las olas, se iba a hundir. Qué gran lección para Pedro. Y luego se hizo una gran bonanza. Pero quiero decirle algo que pasa acá muy diferente en este pasaje. Acá dice el apóstol Pablo, le dice, verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Escuche esto. Hay momentos que Dios habla en la tormenta, pero las olas y el mar y el viento no se detienen. En las primeras 2 tormentas Dios le habló al viento y al mar y se detuvieron, pero acá Dios le dice, Pablo, no va a suceder eso. La nave se va a perder, no se van a perder las vidas, pero el viento y las olas van a continuar. Es más, se va a poner peor la cosa porque la nave se va a partir y tienen que dar contra una isla y encallar. Y va a ser diferente. Por eso le digo esto, y escuche y espero que el Espíritu Santo lo alumbre. Muchas veces usted va a recibir una palabra de Dios que no va a cambiar ni las olas ni el viento, pero ¿sabe qué es lo que va a cambiar? Su corazón y su mente. A pesar de que siga la tormenta, a pesar de que siga el viento, un cambio va a pasar dentro de su vida. La perspectiva de esa tormenta y la visión de la tormenta va a ser distinta. No se va a aquietar el mar, pero se va a aquietar su corazón. No se van a aquietar los vientos, pero se va a aquietar su mente. ¿Por qué? Porque Él dice, yo sé, dice acá, yo confío en Dios, que será como se me ha dicho.
Yo soy siervo de Dios y Dios va a hacer lo que Él me ha dicho. Amén. Por eso quizás, querido hermano, querida hermana, quizás en esta noche tú recibas una palabra de Dios, pero quizás esa palabra te va a orientar para que sigas fortaleciéndote. Y Dios te dice, mira, esto no va a pasar todavía. Todavía va a seguir el viento, pero confía. Tranquilo que yo estoy bajo el control. Amén. Hermanos, ¿sabe? Hubieron personas que creyeron esta palabra, pero hubieron otros que no creyeron en esta palabra. Verso 27 dice, venida la 14ª noche, ya llevaban 14 días de tormenta, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 basas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, es decir, para ver la profundidad, y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese ¿qué? Mire esto, es lógico que después de 14 días de tormenta estuvieran desesperados, ansiaban. Mire, a mí me ha pasado en tormentas largas, quizás tormentas de más de un año de largo, decirle a Dios, Dios, ¿cuándo se va a terminar esto? Ansío que esta situación pase, pero a veces la ansiedad, a veces eso que deseo me lleva a hacer cosas fuera de lo que Dios quiere. Y entonces estos marineros, en vez de escuchar la palabra, empezaron nuevamente con sus recursos a tirar la sonda y ver la forma de poder salvarse, habiendo escuchado la palabra de Dios. Dios quiera que esto no pase en esta noche, y que si tú recibes una palabra, hagas lo que Dios te dice que tienes que hacer. Amén. 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 Fíjese, dice el verso 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, el bote salvavidas, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados contaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Queridos hermanos, muchas veces sucede esto. Queremos intentar salvar de una forma y Dios dice, si haces así no va a funcionar. Dios te corta a veces ciertas piolas, te deja perder el esquife. Y sabe, a veces en las tormentas, como aquí, experimentamos pérdidas. La nave se iba a perder. Esta nave cargaba trigo. Esta nave tuvieron que tirar muchas cosas por la borda. Y sabe que en las tormentas Dios quiere que tiremos muchas cosas que no nos sirven, que nos despojemos de muchas cosas que tenemos que dejar de lado, cosas que tenemos que dejar ir. Deja este botecito salvavidas, del cual estás tan aferrado pensando que te va a salvar, porque no va a ser eso, será Dios el que te salve. Y hay cosas que Dios dice, deja, soltá, cortá la piola, porque estás agarrado y amarrado a estas cosas que no te van a ayudar. Y en la tormenta Dios te dice, te va a llevar a despojarte como a ellos. Los despojó de todos. Le voy a decir algo. Aquí la Biblia nos enseña claramente que Dios tenía una forma en que se iban a salvar. Claro que todos queremos que Dios se pare y calme el viento y calme la tempestad, pero acá había una forma diferente. Acá no se iban a salvar así. Acá el viento iba a partir la nave. ¿Y sabe cómo se iban a salvar? A nado los que sabían nadar y agarrado de tablas los que no sabían nadar hasta llegar a la isla de Malta. Escuche esto. Las formas que Dios tiene a veces de sacarnos de ciertas circunstancias son muy diferentes a las que nosotros nos gustaría ser salvados. Quisiéramos ir en el bote salvavidas, pero Dios dice no, vos vas a nadar y vos te vas a agarrar una tabla, y de repente en esa tabla
De repente te sientes hoy en esta noche que estás agarrado a una tablita que dices, me estoy muriendo de hipotermia, frío, ¿y será que en esta tablita me voy a salvar? Mira, si Dios te dio esa tablita vas a llegar a la orilla. Amén. Quizás estás pendiente, Dios te tiene pendiente de algo y estás agarrado solo de Él. Y vas ahí sin saber nadar, dependiendo solo de la gracia de Dios para que Él te lleve. Amén. Y eso fue lo que sucedió. Pero ¿sabe? Dice la Biblia en el versículo 42, dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, dice, les impidió este intento, porque los soldados querían matar a los presos, pero el centurión impidió ese intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Diga gloria a Dios. Mire, si Dios te da una palabra, esa palabra se cumple. Todos se salvaron, ninguno, pero sí Dios les permitió que experimentaran ciertas pérdidas. La nave, el trigo, todo los dejó sin cama, sin un lugar donde recostarse. Y cuando llegaron, a veces nos pasa eso, hermanos, luego de las tormentas, sucede que a veces llegamos, después de pasar las tormentas, a lugares desconocidos y para nosotros quizás muy inseguros, porque dice el versículo 28, dice así, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba ¿cómo? Malta, y ellos querían ir a Fenice, y Dios le dijo, no van a ir a Fenice, van a ir a Malta, y les dice, y los naturales, dice, los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Mírenme un segundito, queridos, quizás en medio de esa tormenta que estás atravesando experimentes pérdidas económicas, físicas, ministeriales, pérdida de posición, pérdida de prestigio. Experimentamos pérdida de confianza. Experimentamos diferentes pérdidas en las tormentas. A veces la pérdida de ciertas confianzas que de personas que traicionan. A veces pérdida de posición, porque en medio de las tormentas, a través de los fracasos y las distintas cosas, perdemos cosas. A veces la pérdida de la seguridad, nos llenamos de temores y de incertidumbres. La pérdida de la paz. ¿Cuántas cosas que en medio de las tormentas podemos llegar a perder? Yo no sé lo que las tormentas han causado en tu vida, querida alma. Quizás el abandono de tu padre, el abandono de tu madre, quizás la pérdida de una familia, circunstancias, pérdida de un ser querido. Quizás pasaste por el abuso, quizás pasaste porque alguien algún día se propasó contigo, quizás alguien te dejó y te abandonó o partió tu corazón. Y ese tipo de cosas te han generado un escudo, una resistencia, cosas que quizás no hemos podido superar, porque las pérdidas nos van causando cosas. Pero quiero decirte, querido, mire, estas personas llegaron a la isla de Malta sin nada, lo habían perdido todo. En la nave tenían cama, en la nave tenían frazadas, en la nave tenían comida, en la nave tenían todo. Pero Dios a veces permite que pierdas muchas cosas en tu vida y parece que quedas como desnudo y llegas a un lugar que dices, ¿ahora qué hago? Estoy acá en Malta, ¿qué voy a hacer? Quiero decirte que el Dios de la providencia siempre tiene cosas preparadas para ayudarte después de la tormenta. Dios tiene siempre preparado, aleluya, gloria a Dios. Él va a preparar personas como los nativos de la isla. Conocían la isla, conocían el lugar, habían pasado y ¿sabes? Dios va a preparar personas que pasaron por esas cosas. Dios va a preparar personas que experimentaron, que conocen el lugar. Y esas personas los trataron
con humanidad, encendieron un fuego. Ellos venían muertos de frío, la lluvia. Pero sabes, en la casa de Dios, en la iglesia, Dios va a preparar personas para que te reciban y te abracen. Como me bendecía el coro de Míguez. Conocemos la historia del lugar. Y esas vidas que Dios preparó un refugio para ellos. Un lugar de contención. Un lugar para ser rehabilitados, un lugar para experimentar el amor, un lugar quizás donde sufrieron el abandono de su padre, de su madre, de esto, de lo otro, circunstancias en la vida que los llevó a ir atrás de las drogas, de los vicios. Pero de repente Dios prepara un lugar donde alguien prende un fuego, donde alguien te da un plato de comida, como acá los nativos. Dios había preparado. Los nativos le proveyeron el fuego, los nativos le proveyeron comida, los nativos le proveyeron alojamiento, lugar donde dormir. Y Dios siempre va a proveer en medio de tus dificultades. Dios siempre va a obrar allí. Él tiene sus formas. Y va a poner personas a tu lado que han pasado y con la misma consolación que fueron consolados te van a ayudar a ti. Gente que pasó por problemas de matrimonios, que Dios los ayudó, ayudarán a otros matrimonios. Gente que tuvo la droga, ayudará a otros drogadictos. Personas que tuvieron el alcohol, ayudarán a los alcohólicos. Personas que pasaron por el abuso y pudieron perdonar, ayudarán al que fue ultrajado. Siempre vas a encontrar en Dios personas que Dios pone a tu lado para encender un fuego y sacar ese frío de tu vida y proveer. Estabas desprovisto, sin protección, sin saber a dónde ir, pero los nativos dijeron: vení que yo te voy a conducir, yo conozco el lugar, te voy a llevar. Y en ese lugar, queridos hermanos, Dios tenía un propósito. Ahí había gente enferma, ahí había gente que no conocía a Cristo. De hecho, dice la palabra de Dios en el versículo 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Púbilo, quien nos recibió y hospedó como solícitamente por 3 días. Mire, Dios le daba hospedaje, habían perdido el hospedaje de la nave y Dios ahora le estaba proveyendo. Y dice: y aconteció que el padre de Púbilo estaba en cama, enfermo de fiebre y de difteria. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y lo sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla estaban con enfermedades o tenían enfermedades, venían y ¿qué pasaba? ¿Y eran qué? Mire, esto no estaba en los planes de Pablo. Jamás pensó ir a predicar a Malta y a ir a sanar enfermos. Pero a través de esas tormentas que estás pasando, tú no te imaginas lo que Dios va a hacer contigo y para lo que Dios te está preparando. Porque hay un propósito. Dios te va a llevar, Él va a guiar la barca. No serás tú con los remos, ni las velas, ni el timón. Él te conducirá a un lugar a donde tienes que ir y hacer la obra de Dios. Amén. Pero habiendo sido procesado, habiendo experimentado la mano de Dios, y como si fuera poco, para terminar, dice, verso 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas que, escuche, lo habían perdido todo, pero ahora Dios les estaba devolviendo todo lo necesario. Habían llegado prácticamente desnudos a esa isla sin nada, agarrados de una tabla. Pero Dios es nuestro proveedor. Y en medio de las tormentas Dios siempre opera y actúa. Y Él va a proveer lo necesario. Él va a suplir lo que necesitas en este tiempo. Pero debes recurrir a Él y dejar ir ciertas cosas. Dejar de procurar salvarte a tu manera y dejar que sea Dios que actúe. Y para finalizar, dice el verso 11, pasados, ¿cuánto? 3 meses nos habíamos, ¿qué dice? Nos hicimos a la vela de una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Castor y Pollux, que eran dos dioses. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Míreme,
Dice que pasaron 3 meses. ¿Saben? A veces nosotros queremos adelantar cosas en nuestra vida y zarpamos antes de tiempo. Y dijeron, vamos, ¿se acuerda al principio de la historia? Pablo le dijo, no salgan, sí, vamos, no, porque queremos hacer esto y lo otro. Salieron antes de tiempo. Y Dios le dice, así vos salís antes de tiempo, ahora te voy a tener 3 meses en esta isla. ¿Sabe qué? Es importante aprender a entender los tiempos de Dios y movernos en los tiempos de Dios. Y ahí aprendemos cómo Dios nos quiere llevar, porque aparte el plan era que tenía que pasar por otras ciudades como ellos pasaron acá, por otras ciudades como Puteoli, como pasaron también a lugares como el Foro de Apio y 3 Tabernas, que eran lugares en Roma donde había mucha gente en estos mercados y tenían que llegar a llevar la palabra. Queridos, en las circunstancias que hoy estés viviendo, sea lo que sea, espero que el Señor en esta noche haya hablado a tu vida. Amén. Amén. Quiero pedir a los hermanos que cantaron esta alabanza, si me permiten, Pastor Daniel, Pastor, que puedan venir a cantar. ¿Está bien? ¿Y los hermanos están los de Paysandú? Sí, adelante. ¿Está bien, Pastor Néstor? Sí. Gloria a Dios. Y a usted le voy a pedir que allí donde esté incline su rostro un instante. Dios conoce por lo que usted está atravesando en medio de estas circunstancias. Él sabe las tormentas que está viviendo. Pero sin duda hay una palabra de Dios para su vida. Sin duda hay algo que el Espíritu Santo en esta noche le ha hablado y le está diciendo para su vida, para reconfortarle, para levantarle y para guiarle. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Piensa en esa circunstancia. Piensa en esa tormenta que quizás se viene alargando por varios días, donde quizás hasta ahora no ha visto ni sol ni estrellas. Piensa en esas circunstancias que quizás usted ha intentado solucionar, pero hoy, en esta noche, tiene que decirle, Señor, yo quiero dejar todo ahora en tus manos. Señor, yo ya no quiero tratar de solucionar o arreglar las cosas a mi manera o como me parece, sino que quiero pedirte a ti que tú intervengas en esta tormenta. Señor, estoy dispuesto a aprender lo que me quieres enseñar en medio de estas circunstancias que estoy atravesando. Hable con Dios usted allí. Tome un instante antes de cantar juntos estas alabanzas y orar al Señor. Abra su corazón con Dios. Quizás usted ha estado en conflictos y hay cosas que no entiende. Quizás usted reconoce que ha habido alguna desobediencia en su vida, que la palabra de Dios ha venido, que los pastores, su pastor, el siervo de Dios le ha hablado y quizás usted ha desobedecido, no ha hecho lo correcto. Quizás tenga que pedirle perdón a Dios. Quizás tenga que decirle, Señor, perdóname por haber zarpado antes de tiempo, por no haber escuchado a mis pastores. Señor, reconozco que me he equivocado. Reconozco que he hecho mis planes y proyectos de viaje, pero no he consultado tus tiempos. Y yo vengo a postrarme y a reconocer mi falta. Si ese es su caso, dígaselo al Señor. Dígale, Señor, perdóname. Señor, necesito tus fuerzas. Necesito y reconozco que estas cosas se han salido del control. Pero he luchado quizás humanamente con mi experiencia. He tratado de resolver las cosas con mi sabiduría, pero no he estado ayunando. No he estado en el secreto de Dios. He tratado de resolver los problemas matrimoniales o los problemas financieros. Me he puesto a trabajar más y más y más y trabajo 14 o 16 horas en vez de orar y buscar el consejo de Dios y para querer solucionar los problemas financieros dejo de congregarme, dejo de servir, dejo esto y lo otro, tratando de arreglar las cosas. O quizás con métodos humanos, tratando de controlar, con agresividad o con diferentes cosas, posturas que tenemos. Pidámosle al Señor que nos ayude. Hablemos con Él. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús para siempre. A veces es difícil pensar
que la vida cambiará. Dime tú qué vas a hacer, a quién le pedirás que te ayude a vivir si no puedes continuar. Yo sé bien que voy a hacer. Él no me dejará. Y aunque otros me dejaren, Él no me abandonará. El Señor será mi fortaleza. Aleluya. El Señor será mi fortaleza. Cuando mi alma sienta desmayar, Él me fortalecerá. El Señor será mi fortaleza. El Señor será mi fortaleza. Cuando mi alma sienta desmayar, Él me fortalecerá. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué le parece si se pone en pie en estos momentos? Cantamos juntos esta Aleluya. canción y buscamos las fuerzas del Aleluya. cielo. Quizás has perdido la esperanza, quizás sientes debilidad, sientes ciertas flaquezas, confusiones, hay preguntas. Busca a Dios en esta noche. Aleluya. ¿Sabe que vinimos con mi esposa hoy? El Espíritu Santo es el maestro y él sabe. El pastor no sabe nada de nuestra vida, pero Dios sí lo sabe, aleluya. Él sabe de nuestra tormenta. Él sabe de tu tormenta. Por eso en esta noche Él quiere ser tu fortaleza. Oh, Dios. Dime tú qué vas a hacer, Espíritu de a Dios. quién le pedirás Dámosle a Dios las fuerzas. que te ayude a vivir si no puedes continuar. Yo sé bien que voy a hacer. Aleluya. Él no me dejará. Y aunque otros me dejaren, Él no me abandonará. El Señor será mi fortaleza. El Señor será mi fortaleza. Cuando mi alma sienta desmayar, Él me fortalecerá. Recibe fuerza, recibe. El Señor será mi fortaleza. Él quiere ser tu fortaleza en esta noche. Aleluya. Tú no puedes, pero Él sí puede. Preciosa, Él me fortalecerá. El Señor
fortaleza. Cuando mi alma sienta desmayar, Él me fortalecerá. Dígalo una vez más, son las voces. El Señor será mi fortaleza. El Señor será mi fortaleza. Cuando mi alma sienta desmayar, algo va a suceder. Él me fortalecerá. El Señor será mi fortaleza. Recibe esa fuerza. El Señor Recibe, será recibe, mi recibe. fortaleza. Oh, aleluya, recibe, Cuando mi recibe. alma Recibe, sienta recibe, desmayar, Él me fortalecerá. Dígalo una vez más. El Señor Recibe fuerzas. Recibe fuerzas de lo el alto. Señor Recibe, será. recibe, recibe, recibe. Cuando mi alma sienta desmayar, Mientras seguimos adorando, siga adorando. Si hay vidas que necesitan oración, pasen rápidamente aquí adelante. Vamos a orar por esas vidas que necesitan oración. Quizás usted necesita un abrazo.